A continuación escucharemos al doctor Stefan Jost, quien estudió Ciencias Jurídicas y Políticas en la Universidad Alemana de Saarbrücken, con obtención del título académico Dr. Rer Pol. Asimismo, desde 1988 ha colaborado en el Servicio del Estado Federado Alemán de Renania-Palatinado y en el Ministerio de Ambiente, Bosques y Protección del Consumidor. Entre 1993 y 1998 fue representante de la Fundación Conrad en Bolivia. Ha sido responsable, entre otros, de la creación de un programa de asesoramiento parlamentario y gubernamental, igualmente en Bolivia. Entre 1994 y 1998 fue miembro de la Comisión Parlamentaria responsable de la elaboración de la Ley de Partidos y de la reforma electoral en Bolivia. De 1995 a 1998 fue profesor de Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Bolivia, coordinador y coautor de un comentario sobre la Constitución boliviana y miembro de la Comisión Internacional para la Reforma de la Constitución Boliviana. Entre 1998 y 2001 dirigió el programa regional de la Fundación Conrad para toda América Latina, el Estado de Derecho en América Latina, con sede en Buenos Aires. Desde 2002 ha sido catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad de Trier y en 2008 consejero ministerial en el Ministerio de Medio Ambiente, Bosques y Protección del Consumidor en Renania-Palatinado. Entre 2009 y 2012 fue representante de la Fundación Conrad en Colombia y desde agosto de 2012 es representante en México. Bienvenido, doctor. Muy buenos días, muchas gracias. Saludo especial a los colegas y amigos de la mesa. Si uno escucha estos datos biográficos se da cuenta cuántos años ya han pasado, en qué edad uno tiene. En primer lugar, mil disculpas por llegar tarde, pero eso por lo menos en cierta forma vive en un estreno, que invitan a un alemán a un evento y todos los mexicanos puntuales y presentes y el único impuntual el alemán. Eso también ocurre, gracias al tráfico, mil disculpas, pero muchas gracias por su comprensión. Felicito a todos los organizadores, al CJDH, a la universidad, por esta iniciativa y este evento. No es el primero en que estamos trabajando como Fundación Konrad Adenauer con ustedes. La Fundación Konrad Adenauer es una fundación alemana, política de orientación demócrata cristiana, y en los alrededor de 120 países del mundo donde estamos trabajando, el Estado de Derecho y todo lo que tiene que ver con este desafío y estas situaciones es uno de los pilares de nuestro trabajo. Y dentro de este concepto, uno en muchos países, no es algo típico mexicano, uno se encuentra todavía que el concepto no está claro, que muchos creen todavía que derechos humanos es algo que yo como Estado o órgano estatal lo quito y lo da como me da la gana. El concepto de los derechos humanos en un verdadero Estado de Derecho es totalmente distinto. En la inauguración ya, aunque llegué tarde, pude escuchar por lo menos unos minutos, hablar con toda la razón qué hacer con las víctimas. Y no lo tomen mal si como extranjero los digo, pero dirigí varios años un programa de Estado de Derecho en América Latina. La mejor política para víctimas es que no las haya. Hay que empezar antes que no haya víctimas. Y aquí hay cosas, quizás me lanzo demasiado, pero se los digo porque, como Tania mencionó, estamos en una actualidad que tiene su propio valor. En la búsqueda de los normalistas se encontraron, no me acuerdo, 12 o 14 fosas comunes. Lo que a mí me llamó la atención, que nadie se sorprendió, era una cosa normal. Si se busca, se encuentra. No había tema en los periódicos. Y tampoco era tema cuando relativamente rápido era claro que no se trata de los normalistas. Yo tampoco escuché a alguien preguntando, y pues si no son ellos quienes están ahí adentro. Tampoco. Así que se ha llegado a un grado
de acostumbrarse a esta situación, que esa permita que hay este tipo de víctimas. Y creo que ahí hay que sensibilizar mucho. Y les cuento que hasta la percepción internacional se está cambiando. En los últimos 2 años, empecé mi trabajo en México en agosto de 2012, si llegaron solicitudes para dar entrevistas de medios de comunicación europeos o sobre todo alemanes, se trató de cualquier tema menos de derechos humanos. De que una sola intervención del Parlamento Europeo que está pasando ahí, nada más. En las últimas 2 semanas eso ha cambiado dramáticamente. Yo podía dar, no lo hago, pero podía dar cada día 3 entrevistas con medios de comunicación europeos, estadounidenses y alemanes, y se trata exclusivamente de la violencia y de los derechos humanos. Y por eso creo, aunque la situación no es para festejar, y creo que todo lo que pasó en Iguala ya tiene una calidad, una dimensión nueva, o por lo menos no públicamente tan reconocida como se está pasando en el momento, y ahí también sociedad civil, universidades, think tanks tienen que contestar. Y por eso quiero terminar con el último, si me permiten, consejo. Sigan adelante con este tipo de eventos, pero no se encierren en el DF. Vayan afuera, vayan a las universidades, vayan a hablar con la sociedad civil, porque tan interesante y tan lindo como son estos discursos, si se quedan reducidos al área de la universidad, pierden mucho su impacto. Y por eso creo que tienen una tarea muy importante. Cuentan con nosotros también para el futuro. Muchas gracias y mucho éxito para este evento. Sonia Río Freige es licenciada en Derecho por la Universidad de Berna, Suiza. Cuenta con una especialización en Derechos Humanos por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. En México ha sido consultora comisionada por la organización suiza Ginebra para los Derechos Humanos, al interior de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, como parte del equipo que redactó el primer informe de evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos. Posteriormente, colaboró en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la elaboración del diagnóstico de derechos humanos y en la coordinación y articulación del programa respectivo. En enero de 2010, se incorporó al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como directora de Coordinación Territorial e Interinstitucional. Desde junio de 2011 es directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas de este mismo Consejo. Bienvenida. Buenos días a todas y a todos. Agradezco muchísimo estar acá, agradezco la invitación. Muchas gracias a Tania Espinosa y a todas las instituciones que están convocando a este foro tan importante. En particular también muchas gracias a la Universidad La Salle por su hospitalidad. La reforma constitucional ha sido medular para la incorporación en nuestro marco jurídico de principios universales de reconocimiento y protección de los derechos humanos. Ahora estos principios no son optativos para las autoridades, sino que constituyen un mandato constitucional obligatorio, lo que sin duda es un gran avance. La obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos está dirigida a todas y todos los integrantes de los poderes de la Unión y en los 3 niveles de gobierno, es decir, a nivel federal, estatal y municipal. En este sentido, absolutamente todas las autoridades en México tienen la obligación de cumplir con los derechos humanos. Se ha hablado mucho del alcance de la reforma, de su contenido, de su significado. Sin embargo, es importante hablar de su implementación, de cómo volveremos realidad esta reforma. Se debe tener presente que las reformas constitucionales pues, son solamente eso y por sí solas no desencadenan transformaciones políticas ni prácticas concretas.
Por ello, la importancia de este tipo de foros que está justamente enfocado a la implementación de la misma. Desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que es un organismo de la Administración Pública Federal, donde estamos encargados, pues, sobre todo de prevenir actos discriminatorios y promover el derecho a la igualdad y no discriminación, vemos varios retos. Vemos que, aunque legislativamente hemos avanzado mucho en la última década, México aún tiene niveles de pobreza y de desigualdad que son mayores a los que corresponden a un país con su grado de desarrollo. La discriminación, o de otra manera dicha, la desigualdad de trato, se produce aún en todos los campos, en el cultural, institucional, político, social, etcétera. El derecho a la igualdad y no discriminación constituye uno de los principios y fundamentos centrales de los derechos humanos. Por ello es de vital importancia que todas las instituciones públicas participen en su cumplimiento. Sabemos que para traducir las normas en realidades es necesario implementar acciones desde diferentes ámbitos, acciones que nos conducirán a una adecuada implementación del derecho a la igualdad y no discriminación. Voy a plantear seis elementos o 6 acciones que desde CONAPRED vemos que son complejas, pero que tenemos que avanzar con mucha certeza. La primera, la transversalidad. Se trata de fortalecer la incorporación de la obligación de igualdad y no discriminación en toda la normatividad de la Administración Pública Federal. La Administración Pública tenemos muchas normas, lineamientos, circulares, reglas de operación, códigos de conducta que no están armonizados con el derecho a la igualdad y no discriminación y tampoco con los derechos humanos en general. También sabemos que esas normas muchas veces matan la Constitución, es decir, lo que dice la norma, eso se aplica, lo que dice la circular, porque si no se aplica, entonces va a venir algún tipo de observación del órgano interno de control o de la auditoría superior, y entonces si uno no aplica la Constitución, pues no pasa nada. Entonces tenemos que hacer ahí un trabajo muy importante de armonizar toda esa normatividad para que no violente ningún derecho. 2, la capacitación, la sensibilización de los servidores públicos. Se han hecho muchos esfuerzos en la Administración Pública Federal de capacitación, sin embargo, pues siguen dándose violaciones a los derechos humanos. ¿Qué tenemos que cambiar para que haya de verdad una real toma de conciencia, una comprensión de lo que significa el derecho a la igualdad y no discriminación o de lo que significan los derechos humanos? Creo que ese es un reto importante. 3, ¿cómo hacemos que la prestación de los servicios se dé sin discriminación? Nosotros en CONAPRED vemos que es el primer contacto muchas veces con la ciudadanía y que ahí ya se viola por primera vez, ¿no?, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque se da un trato desventajoso a ciertos grupos de población por ciertas características que tienen, como puede ser pues el ser pobre, el ser indígena, ser mujer, no tener la mayoría de edad, etcétera. Entonces hay que también avanzar con protocolos claros de actuación, de atención para prevenir este tipo de violaciones. 5, medidas de igualdad, medidas especiales. No es suficiente con prohibir la discriminación, con tener normas de avanzada, con tener a servidores públicos capacitados. Necesitamos implementar políticas públicas, acciones afirmativas para aquellos grupos que históricamente han vivido en desventaja a la hora de querer acceder a los derechos humanos. Hablamos de pueblos indígenas, población afrodescendiente, los grupos de la diversidad sexual, las mujeres, etcétera. Necesitamos proactivamente generar políticas que estén enfocadas justamente a generar igualdad de oportunidades. 6, información. Necesitamos saber quiénes son las personas y los grupos discriminados en México y por qué razones. ¿Qué grupos también sufren discriminación múltiple? Por ejemplo, necesitamos saber cuántos niños indígenas hay con discapacidad que no van a la escuela, para entonces poder hacer alguna política pública, tomar alguna medida
para que este grupo que sufre discriminación múltiple por tener discapacidad y por ser indígena, para que pueda ir a la escuela igual que todos los demás niños. El último punto, cambio cultural. El tema de igualdad no discriminación no es un tema que solo le compete al Estado, le compete pues al Estado, pero a la sociedad también en su conjunto. Necesitamos impulsar un cambio cultural en favor de la igualdad, de la diversidad, de la inclusión y de la no discriminación. Eso quiere decir que desde el gobierno necesitamos trabajar con los medios de comunicación, con las universidades, con las empresas privadas, con las iglesias, con las asociaciones deportivas y todos los demás sectores de la sociedad para poder avanzar hacia un cambio cultural real. Una sociedad de iguales implica una sociedad justa. Hoy la igualdad de trato entre las personas solo es posible sobre la base de un Estado democrático, social y de derecho, cuyo marco jurídico y políticas públicas ayuden a prevenir, combatir y erradicar las persistentes asimetrías e injusticias que están institucionalizadas. Eliminar la discriminación y garantizar la igualdad son condiciones indispensables para hacer de México una sociedad de derechos donde todo el mundo tenga acceso a los mismos. Les agradezco mucho esta oportunidad y les deseo mucho éxito en este foro de 2 días. Muchas gracias. La diputada Laura Ballesteros Mancilla es licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico de Monterrey. Posteriormente realizó una maestría en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación en la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad Carlos III de Madrid, con especialidad en Análisis de Escenarios. En el año 2004 se afilió al Partido Acción Nacional. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política entre los años 2003 y 2004. Posteriormente, decidió impulsar activamente temas de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, ha colaborado como miembro de distintas organizaciones sociales que se especializan en educación y participación ciudadana. De 2010 a 2012 se desempeñó como directora para México de la Fundación Mexicans and Americans Thinking Together, organización binacional de la sociedad civil, cuyo objetivo es contribuir en el desarrollo regional de México y en la agenda México-americana. Paralelamente, se ha desempeñado como consultora especializada en análisis de escenarios y tecnología aplicada a gobierno desde 2006. Actualmente es diputada local de la 6ª Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por el Partido Acción Nacional. Es integrante de la Comisión de Gobierno, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos e integrante de las comisiones de Transporte, Asuntos Indígenas, Jurisdiccional y del Comité de Administración. Es consejera nacional y regional del Partido Acción Nacional y miembro de la Comisión de Orden del Partido Acción Nacional. Bienvenida, diputada. Muchas gracias por la presentación. Voy a pedir en mi oficina que la hagan más cortito porque de repente aburre tanto título y tanta presentación, pero muchas gracias por ella. Quiero también agradecer la invitación a Tania Espinosa y al Centro Jurídico por esta convocatoria que nos hace a todos, en la Universidad La Salle también por recibirnos, y a todos mis compañeros que nos acompañan en la mesa con sus extraordinarios perfiles y sobre todo experiencia en la materia de derechos humanos. Este foro, desde su inauguración, ya dice de manera muy clara que no va a tener desperdicio todo lo que aquí se discuta. Así que quiero de verdad agradecer y sobre todo felicitar que existan estos espacios para poder discutir, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo, pero me parece que las mesas de diálogo, de debate, cuando las peleas son de ideas o por ideas, es ahí donde vale la pena darlas. Yo quiero también sumarme al sentir que la mesa ha expresado aquí y que cada uno de los actores que han hablado y que me han precedido, que me han antecedido, han dicho. Yo quiero también sumarme y expresar mi profundo pesar
por lo que está sucediendo en el país en últimas fechas y sobre todo también expresar y unirme con la indignación que sentimos todos como mexicanos, como jóvenes también muchos de nosotros, al ver que de alguna manera se nos está yendo de las manos algo que en teoría tendría que ser ya muy natural y sobre todo muy establecido en nuestra sociedad, como lo es el respeto a los derechos humanos, que pues no empieza con otra cosa más que con el respeto a la vida en sí misma. Eso causa una profunda tristeza y una profunda indignación. Quisiera hablar de muchas cosas, pero no es el tema en este micrófono. Sin embargo, creo que hoy estamos viviendo de alguna manera el fracaso de muchas de las instituciones como hoy las conocemos. Y sin duda habla también de la complicidad de muchas de las personas e instituciones que están involucradas, y es eso lo que tiene que ocuparnos para cambiarlo. Necesitamos un cambio. Esto no puede suceder ni continuar así. No solamente un cambio de la clase política, eso creo que está claro. Y hoy los partidos políticos y ahora las futuras candidaturas ciudadanas nos deben a todos los mexicanos buenas propuestas y buenos proyectos para que hoy la clase política cambie, porque sin duda tiene que hacerlo. Pero también un cambio de la sociedad. Yo quiero reconocer, porque además sí milito en un partido político y lo hago desde hace mucho tiempo, pero esto no me quita mi calidad de ciudadana, al contrario, creo que de alguna manera me genera más obligaciones. Y sí quiero reconocer la labor de la sociedad civil, que sin duda ha sido fundamental para la transformación de este país. Tal es el hecho que hoy nos convoca actores de la sociedad civil a reunirnos aquí a platicar. Sin embargo, necesitamos hoy reforzar el trabajo de la sociedad civil, porque el cambio, sin duda, la vigilancia y la observancia a los derechos humanos en este país va a venir de ahí, viene de ahí, ha venido siempre de ahí, no podemos olvidarlo. El día de ayer estaba viendo un documental sobre el temblor del 85 y me generó, bueno, además de mucha emoción por la organización de la sociedad ante la tragedia, me recordó lo fuertes que somos cuando nos organizamos como sociedad y los cambios que podemos hacer. Ustedes son muy jóvenes, pero en el 85 se recuerda y se conmemora, además de la gran tragedia que azotó esta ciudad, el nacimiento de la sociedad civil en nuestro país, como una manera organizada de conformar acción política y acción pública frente a veces la inacción del gobierno. Y creo que eso es parte de lo que hoy tenemos que aprender de esto y cómo debemos unir fuerzas para que podamos generar mejores condiciones y sobre todo respeto a la vida y a los derechos humanos en la sociedad. Quiero compartirles que los esfuerzos en materia de derechos humanos que se han hecho en este país hoy parecen insuficientes, ya lo mencionaba Tania, de haberse implementado como se debiera de haber implementado la reforma constitucional del 2011, muchas de las situaciones y especialmente la que hoy estamos sufriendo en el país no se hubieran presentado. De ahí la importancia de la vigilancia y de la observancia de los derechos humanos, que lo deseable es que no se violen o se violenten, esa es la parte que todos tenemos muy claras. Pero al saber que sucede y que el Estado es el que debe de ser vigilado, pues no puede ser también el Estado, ni tampoco puede ser el Estado el que se autovigile o el que se esté autorregulando en esta materia. De ahí la importancia y la observancia de todos los actores que están en la mesa. Y parte de estos esfuerzos que se dieron en últimos años para tener mejoras en materia de derechos humanos en nuestro país fue la reforma constitucional de 2011, como ustedes lo conocen. La legislatura en turno la reconoce como uno de los más grandes avances, si no es el más grande avance que tuvo en su momento, precisamente por lo que significaba, y sin duda pesa hoy que no tengamos ni la homologación a nivel local como se requiere, ni tampoco la implementación. Ya decía Jaime Rochini, lo decía muy bien, que el Distrito Federal es una de las entidades más atrasadas, sin duda que lo es, y es increíble porque no solamente somos la capital de este país, sino somos la quinta ciudad más grande del mundo y somos la ciudad más poblada de México. Y si ahí no se concentran, como debieran de concentrarse, como ya lo dice también Estefan, en todos los estados de la República los esfuerzos, pero aquí es donde está el reflector y es increíble que ni siquiera aquí tengamos a bien ponernos de acuerdo para generar agendas que homologuen estos avances, pues sin duda tenemos una tarea
pendiente. Yo quiero comentarles que parte de estos pendientes de homologación no solamente van de la mano de la falta de disposición de los actores políticos a generar los cambios jurídicos que necesitamos, sino también van de la mano, por supuesto, con decisiones que han tomado los gobernantes para ir pasos hacia atrás. Ustedes recordarán, porque recordamos con mucha tristeza también ese suceso del News Divine hace ya varios años, cuando sucede esta tragedia con los jóvenes que se encontraban en esta zona, y a raíz de esta tragedia es que el gobierno del Distrito Federal decide quitar las pocas medidas que existían de reparación de daño para las víctimas, porque salía muy caro pagarle a todos los padres de familia involucrados en esta tragedia. Y ahí es donde empieza hoy parte de los problemas de atraso que tenemos, que hoy el gobierno del Distrito Federal, aun cuando quisiera, porque en muchos casos quiere, hay que ser justos también, cuando hay autoridades que quieren comprometerse con el cambio, y aun cuando quisieran hacerlo, hoy no tienen de dónde pagar, porque necesitan tener dinero etiquetado, porque necesitan tener las circunstancias administrativas para hacerlo, y entonces hoy, aunque quisieran, no pueden pagar. Esto es una gran tragedia, porque sin duda considero que parte de los pendientes de esta reforma y de esta homologación es la reparación de daño a las víctimas de violaciones de derechos humanos. Esto yo concentraría o intentaría concentrar como parte del legislativo los esfuerzos para lograr que esto sea posible, no solamente porque necesitamos generar el acompañamiento a quienes hoy están siendo víctimas y que el Estado debe de hacerse responsable de esta violación de derechos humanos, sino porque tenemos que garantizar que existan garantías de no repetición. Esto es una de las cosas fundamentales para la reparación de daño, porque hoy estamos lamentándonos la muerte de 43 jóvenes y ya sabemos también la existencia de otros más en otras muchas fosas, como ya también nos mencionaba Estefan, y sin duda es una gran tragedia, insisto, que pudo haber sido evitada. Sin embargo, ¿qué sucede con quienes hoy están siendo víctimas de estas atrocidades, las familias, y sobre todo qué sucede con el resto de la población que necesita garantías de no repetición? Esto no puede volver a suceder en el país, en ninguno de sus rincones, y debemos de garantizar que esto sí sea. De ahí la importancia de generar el marco jurídico y las acciones necesarias. A veces parece, de ustedes, muchos de ustedes son abogados y conocen las leyes y saben de leyes y gustan de las leyes. Sin embargo, la mayor parte de la población a veces se siente tan ajena a las mismas, que perdemos de vista que estas son las cosas que hacen la diferencia y que precisamente nos permitirán tener un país distinto, tener un marco jurídico distinto, nos ayuda a tener reglas y sobre todo una sociedad diferente. En la Ciudad de México presenté en septiembre de 2012, o sea, unos cuantos días de haber iniciado la legislatura, presenté la iniciativa de reparación de daño para las víctimas de violaciones de derechos humanos, la cual quiero decirles, por eso coincido con Jaime, que es una entidad de las más atrasadas del país, está congelada en la Asamblea Legislativa. No hemos logrado generar los consensos con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, encabezada por Perla Gómez Gallardo, para que esta iniciativa pueda ser una realidad. Sin duda hoy hay avances con el gobierno está interesado en generar un marco que les permita a ellos pagar. Como ustedes saben, el gobierno tiene reglas muy claras sobre el gasto presupuestal del dinero que le damos a través de los impuestos y no tiene hoy la manera administrativa de pagar. Con esta ley, entre otras cosas, estamos generando un fondo de pago, un fondo administrativo para que se pueda resarcir el daño, es equivalente al 0.04% del presupuesto de la Ciudad de México, que pueda ser administrado por la Secretaría de Finanzas y que de esta manera podamos comenzar a generar las condiciones de poder acompañar y apoyar a la gente que hoy lo requiera. Sí, quiero hacer énfasis en la necesidad de que este tipo de acciones sean plurales y sean sobre todo multidisciplinarias. Necesitamos el acompañamiento de la sociedad civil, de los centros de investigación, de la propia Comisión de Derechos Humanos. No puede ser el gobierno el que hoy se autorregule en esta materia. Acaban de sacar hace un par de meses unos reglamentos, unos protocolos para la reparación de daño, pero insisto, esto no puede generarse y terminarse y agotarse en el seno del gobierno. Necesita ser acompañado por los órganos legislativos y por el resto de los actores. Yo quisiera concluir
mi participación diciéndoles qué falta al menos en la Ciudad de México para que lleguemos a este acuerdo, al menos en este pendiente tan importante como la Ley de Reparación de Daño, en el marco de la reforma constitucional del 2011. Necesitamos voluntad política y yo quisiera hacer desde este micrófono una petición a todos los actores presentes. Ojalá pudiéramos mover la discusión hacia una mesa de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para generar una propuesta única y que esa propuesta única alcance el consenso de todos para que podamos generar, antes de que termine esta legislatura, esta ley que es tan importante para el país y que hablaría que al menos el Distrito Federal está consciente de lo que hoy está sucediendo en el país en materia de derechos humanos y que queremos que las cosas cambien y queremos poner el ejemplo. Yo les agradezco mucho su tiempo, también les reconozco la paciencia que nos han tenido en esta lista de discursos y decirles que convencida de lo que les dije al inicio, que necesitamos un cambio en este país, dado los hechos recientes, pedirles que lo hagamos siempre conscientes de que este país no aguanta más violencia, que debemos de seguir construyendo un México mejor, pero sin odio y sin violencia, y el llamado es a que lo hagamos siempre de manera, pues sin duda comprometida, responsable, porque no podemos permitirnos tampoco que hechos así de violentos detonen todavía más violencia en nuestro país. Les agradezco muchísimo su atención y estoy a sus órdenes. Gracias, diputada. José Antonio Guevara Bermúdez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, España. Actualmente es el director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Entre sus cargos públicos destacan Director General Adjunto de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México entre julio de 2004 y julio de 2006. Ministro responsable de Asuntos de Derechos Humanos en la Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, de agosto de 2006 a abril de 2009. Titular de la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, de mayo de 2009 a julio de 2010. Tercer visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, de febrero de 2012 a octubre de 2013, y secretario para la Promoción de los Derechos Humanos e Incidencia en Políticas Públicas, de enero de 2011 a enero de 2012. También se ha desempeñado como coordinador del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, coordinador para América Latina y el Caribe de la Coalición por la Corte Penal Internacional y académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana. Bienvenido, José Antonio. Muchas gracias y perdón también por la presentación tan larga, la haremos más corta en el futuro. Le agradezco enormemente a Tania Espinosa y al Centro Jurídico por los Derechos Humanos no solo por la organización de la actividad, sino por involucrar a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la misma. Reconozco todo el trabajo de su equipo, nosotros siempre fuimos acompañantes emocionales del proceso, ojalá hubiéramos podido hacer más, pero pues la verdad es que las circunstancias nos han impedido ayudarles más. Pero bueno, muchas gracias por todo el trabajo, Tania, y felicidades por la organización y la convocatoria. También agradezco la hospitalidad de la Universidad La Salle, de su director recién nombrado, entiendo, de la Facultad de Derecho. Nos da mucho gusto que este espacio se haya abierto para una discusión sobre la reforma constitucional de derechos humanos y bueno, hemos estado trabajando con la Universidad La Salle, yo personalmente y las organizaciones con las que trabajo, y ojalá que podamos mantener este diálogo con ustedes. Ustedes saben, y ya lo verán en las próximas exposiciones, la reforma constitucional de derechos humanos ha sido, pues lo que se ha dicho, la más importante reforma en la materia desde la promulgación de la Constitución en 1917. La reforma
tiene por vocación impactar a todo el orden jurídico mexicano, y perdón que me ciña exclusivamente a este aspecto de la reforma por mi formación de disque abogado. Busca impactar todo el orden jurídico, ya verán más adelante, se transformó la noción antigua y demagógica de garantías individuales por derechos humanos como una forma del orden jurídico mexicano, se incorporan los tratados internacionales a la Constitución, se incorporan principios muy importantes para la interpretación del derecho como el principio pro persona y el principio de interpretación conforme, que no son asuntos menores, que ayudarían a enfrentar uno de los retos que mencionó Sonia, que es esta visión burocrática de que es más importante la norma administrativa última en lugar de que fuera la Constitución. La Constitución misma ya autoriza a interpretaciones pro persona a todas las autoridades del país, lo cual no es aceptable que instituciones, y qué lástima que se fue Jaime Rochín, porque sabía que lo iba a decir, que instituciones como la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, en una visión burocrática, piensen más en esas consideraciones leguleyas, en lugar de interpretarlo a favor de las personas. Por ejemplo, en la Ley General de Víctimas se establece que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas deberá de atender a todas las víctimas del país cuando las víctimas acudan a las comisiones ejecutivas locales y la actuación de estas comisiones haya sido inadecuada o insuficiente o se haya excedido del plazo razonable. Pero cuando no existan estas comisiones o suceda alguno de estas circunstancias, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas debería recibirlas, debería de garantizarles la atención y debería promover y cumplir y hacer que se cumpla la reparación del daño. Pues actualmente, hace un mes, más bien hace un par de meses, en el mes de agosto, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas decidió que a las víctimas locales no les iban a dar trato porque ellos simplemente registran a las víctimas federales y que es un problema que se tiene que resolver por los estados cuando los estados no han querido hacer su trabajo, ya lo dijo también Laura Ballesteros. A nivel local no hay una ley local de víctimas, no hay un registro de víctimas y los lineamientos que acaba de aprobar el GDF para la indemnización son lineamientos que no son acordes a la Ley General de Víctimas, son lineamientos que son restrictivos, revictimizan porque someten a las víctimas a procesos administrativos expuestos a burócratas para determinar la reparación del daño, por lo cual nosotros esos lineamientos no los validamos y consideramos que son regresivos. La reforma, como señalábamos, ha ordenado al Congreso expedir diversas leyes, la de reparaciones que ya se mencionó, que fue reglamentaria del primero, la de suspensión de derechos, que es reglamentaria del 29 constitucional, que no se ha expedido, la de expulsión de extranjeros del 33, la del derecho a la consulta en el proceso de elección al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que tampoco se ha emitido. Por suerte, gracias a la apertura que ha habido en el Senado, hemos podido evidenciar los malos manejos con las víctimas que ha tenido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual prácticamente es un hecho que la persona que la encabeza actualmente no va a poder ser reelecta por su ineficiencia y malos tratos, insisto, a las víctimas. No nada más esto es lo que la reforma constitucional ordena, también se debiera hacer toda una reforma a todo el orden jurídico para armonizarlo, no solo con la Constitución, sino con tratados internacionales de derechos humanos, lo cual no se ha hecho. Y empiezo a terminar. Uno de los aspectos más importantes de la reforma es que el artículo primero en su párrafo tercero establece una obligación para todas las autoridades de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Desde junio de 2011 puedo estar convencido y afirmarlo que el país no ha cambiado en el cumplimiento de esta obligación constitucional. Lo hemos visto y creo que además de la pobreza que ya mencionó Sonia, que es uno de los principales problemas del país y la desigualdad, el tema de la impunidad es uno de los problemas más vergonzosos y lo que está generando reacciones por la comunidad internacional. Me refiero a la impunidad no solo de todo el incumplimiento del orden jurídico, sino por las violaciones graves de derechos humanos como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada de personas, casos como el de Tlatlaya, que se suma a un universo de 70,000 ejecuciones o muertes no investigadas, procesadas y castigadas. No quiero decir que las 70,000
70,000 sean exclusivas del Ejército, pero dentro de esas 70,000 habrá un número considerable de víctimas a manos de servidores públicos federales, incluidos militares y marinos. El caso Ayotzinapa se suma a las más de 24,000 desapariciones forzadas, no solamente responsabilidad del Estado, sino responsabilidad también de agentes no estatales, y me refiero también a la tortura sistemática generalizada que se ha cometido en el país desde 2006 a la fecha. México, como país, yo creo que no es capaz de prevenir este tipo de abusos, no ha sido capaz, lo pudimos ver con estos dos incidentes recientes, no ha sido capaz de investigar, la impunidad acumulada ha generado a procuradurías de justicia y la General de la República, a instituciones que son incapaces de investigar cuando hay servidores públicos involucrados para llevarlos a juicio. Además no tiene la voluntad en muchos de esos casos y bueno, dicho sea de paso, prácticamente ninguno de los asuntos documentados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por organismos internacionales, han podido llegar al Poder Judicial. ¿Qué es lo que yo creo que el país debe hacer frente a esta incapacidad o falta de voluntad en la investigación, procesamiento y castigo de las violaciones graves de derechos humanos? En primer lugar, y una cuestión muy práctica, pedirle a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que actualice su informe o su diagnóstico del año 2003. Es un diagnóstico que requiere ser actualizado para que se pueda evidenciar de mejor manera de la dimensión del problema al que tiene que hacer frente el país, no solo en la impunidad, sino en todos los aspectos de derechos humanos. Otro tema relevante es hacer una invitación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que actualice su informe de 1997 que establece también un panorama sobre la situación de los derechos humanos del país. Se ha hablado recientemente, ayer particularmente, un grupo de intelectuales y de historiadores, etcétera, sobre la necesidad de crear una comisión de la verdad. Esto sería muy importante para que las víctimas puedan hacer valer su voz, para que se puedan enfrentar a la realidad y que haya una institución con personas creíbles que escuchen lo que sucedió y que se pueda dimensionar la problemática desde la perspectiva de las víctimas. México también debe solicitar la cooperación con la Corte Penal Internacional para que ejerza esas funciones de complementariedad positiva, es decir, que ayude a las Procuradurías General de la República y de Justicia a la investigación adecuada de crímenes de lesa humanidad como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales. Además, podría pensar en el establecimiento de una comisión parecida a la que se creó en Guatemala para combatir la impunidad, la Comisión Internacional para combatir la impunidad, que podríamos platicar de los detalles más adelante. Y finalmente, y no menos importante, modificar la política nacional para combatir el narcotráfico. En primer lugar, sacar el derecho penal de la ecuación para prevenir el consumo y el tráfico de estupefacientes. En segundo lugar, regular la producción y comercio de todas las drogas o todos los estupefacientes que se puedan consumir o traficar en el país. Y en tercer lugar, respetar la Constitución en su artículo 21 y 129 y sacar definitivamente a los militares de las calles y guardarlos en sus cuarteles, que es lo que corresponde conforme a la Constitución. Muchas gracias otra vez. Agradecemos las valiosas aportaciones de cada uno de nuestros integrantes de la mesa y abrimos una sesión de 3 preguntas.